Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo relatos de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, darle like a la lectura si les gustó, compartirla, seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal. Recuerden que los lunes estoy transmitiendo en vivo. Y el día de hoy vamos a leer el relato de Rosana Fuentes Berain. Espero que les guste. Rosana Fuentes Berain, analfabeta y mujer. La semana en que Luis Donaldo Colosio fue designado candidato a la presidencia de la República Mexicana por parte del omnipresente Partido Revolucionario Institucional, PRI, justo cuando los mexicanos nos preparábamos para entrar sin escala alguna al primer mundo, descubrí lo que significa ser analfabeta y mujer. Editora de la sección de negocios del periódico financiero más importante de mi país, antes de cumplir los 35 años, como tantas otras profesionales de mi generación egresadas de las universidades en la década de los 80, siempre di por hecho dos conquistas básicas. Siempre di por hecho dos conquistas básicas para mi género, cuando éstas en realidad fueron logradas por nuestras madres y hermanas mayores en la segunda mitad del siglo XX. El derecho a la educación y la equidad entre hombres y mujeres. Primera caída, el reino de las letras. A finales del sexenio Salinas, México se preparaba para ingresar al primer mundo. La vía sería la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mundillo político era un hervidero de rumores sobre quién sería destapado por el PRI para conducir la locomotora nacional hacia la prosperidad anunciada. Este era el juego misterioso del poder cuando yo viajé a Asia para escribir un reportaje sobre las diferencias entre los métodos japoneses de administración de empresas y los aplicados por firmas estadounidenses. No era la primera vez que cubría temas de política económica comparada, ni era la primera vez que visitaba Japón, así que la cobertura me pareció del todo predecible. En mi trabajo anterior como corresponsal financiera de una agencia de noticias adscrita a la oficina en Nueva York, cuando menos cada año desde que salí de la maestría en 1989, había cubierto una o dos reuniones de banqueros internacionales, muchas de ellas en Tokio y Osaka, miembro de la tribu de hombres y mujeres de la variedad del traje sastre, adornado la mayoría del tiempo con un conspicuo e indispensable pase de identificación. Circulé segura por el artificial mundo de los centros de convenciones japoneses diciendo arigato o gracias cada vez que una edecán vestida en kimono pulsaba el timbre del elevador o abría la puerta para darnos paso a los gaijin o extranjeros. Caminé, libreta y grabadora en mano, por enormes pasillos alfombrados en colores neutros, flanqueados por múltiples hoteles donde la lengua franca es el inglés. Tomé los tragos del final del día con el sushi respectivo en los restaurantes de las cercanías, aquellos no más lejos de unos trastabillantes pasos del hotel, a los que acudíamos los sospechosos comunes, otros corresponsales mexicanos, pero también brasileños, colombianos y hasta argentinos. Así salíamos todos juntos para dejar la competencia atrás y sacar la presión de la jornada, mal hablando principalmente de los editores de nuestros periódicos, pero sobre todo de los funcionarios banqueros y publirelacionistas sentados en las mesas al lado de las nuestras, ellos también conviviendo con los suyos en una tímida búsqueda del sabor y la aventura local. En noviembre de 1993 estaba sola en Japón. Llegué con mi computadora Toshiba, mi agenda de citas planeada desde la Ciudad de México y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores local, que me facilitaba un traductor para las entrevistas en que lo requiriese. Pensé, insisto, que esa cobertura sería como cualquier otra. Nada sería más falso. La comodidad artificiosa de las salas de prensa y los alojamientos preparados para las comunicaciones internacionales se evidenció cuando llegué a un hotel japonés común y corriente. Ni el conserje ni yo teníamos idea de cómo configurar la computadora para pasar por su conmutador y conectarme a la red internacional de telecomunicación, Internet, que en ese momento contaba con apenas unos cuantos servidores. Finalmente me desesperé de nuestra mutua torpeza electrónica y pedí que me anotaran la dirección de algún centro de atención a clientes de Toshiba. Ellos pensé solucionarían el bochinche. Después de todo, era su máquina y me pareció que ponerme en sus manos
resultaba lo más cercano a consultar a alguien con las capacidades del equipo de sistemas de los centros de prensa internacional que lo resuelven todo para los malcriados y dependientes reporteros. El conserje del hotel me entregó un papelito en blanco con la dirección exacta. En el idioma común a ambos, me explicó cuántas paradas de metro tenía que recorrer y cómo. Al llegar a la estación específica, bastaría con caminar una cuadra a la derecha, mostrar a algún transeúnte lo escrito y listo. Se me indicaría cómo llegar al espacio en el que me resolverían la configuración del cordón umbilical que nos mantiene a los enviados especiales, unidos a la madre redacción. Tal cual, llegué al metro, conté meticulosamente 2 estaciones, bajé, caminé una cuadra, enseñé mi papelito y nada. Uno y otro transeúnte trataban de darme indicaciones que yo no comprendía. Volví a la estación y caminé otra cuadra, esta vez en dirección contraria. Tampoco resultó. Regresé a la salida del metro, bajé nuevamente al andén y traté de leer los nombres de las estaciones. Imposible. Decidí desandar el camino, subí al tren nuevamente y conté 12 estaciones. Me bajé tratando de reconocer el camino para enfilarme de regreso al hotel. Fue peor. No tenía idea de dónde estaba. No podía leer las indicaciones porque los señalamientos estaban en caracteres japoneses y no había iconos reconocibles en mi mapa en inglés. Vamos, no entendía ni una palabra, nada. Súbitamente estaba convertida en una analfabeta. El miedo empezó a invadirme. Había abandonado ya el propósito inicial de componer la computadora, pero ahora ni siquiera sabía cómo regresar al mundo del alfabeto. Mi seguridad, basada desde la infancia en la palabra escrita, desapareció. ¿Dónde demonios estaba? ¿Cómo había llegado hasta ahí? Y lo más importante, ¿cómo regresaba a territorio conocido? Era evidente, ya que no podría hacerlo sola, que mi analfabetismo súbito me forzaría a depender de la buena voluntad de algún extraño. Claro que pensé que podía marcar por teléfono a la Embajada de México, traía el número en mi agenda y podía acogerme, como tantos otros compatriotas, a la noble función de la protección consular, ni hablar de lo estúpida que me parecía la escena de la presunta Luisa Lane teniendo que pedir auxilio de esa manera. El problema era peor. No podía ni siquiera decir dónde estaba. Decidí sentarme un rato en un café para pensar en mis opciones y descansar el hombro de la infernal máquina que me había llevado a ese trance. Sin la desorientación del movimiento, desplegué nuevamente el mapa turístico para buscar referentes que pudieran ayudarme a encontrar el camino de vuelta. Ubiqué más o menos en qué área de la ciudad podía estar. La clave fue un enorme almacén, una tienda departamental, cuyo nombre reconocí en los caracteres romanos con los que los occidentales nos comunicamos. No sabía si habría muchas o pocas sucursales de ese gran almacén en la ciudad, ni frente a cuál de ellas estaba, pero cuando menos la universalidad del consumo me habría regresado al predecible mundo de las letras. Con el alivio vino la sorpresa de darme cuenta del pánico que me había producido la sensación de no poder leer. Nunca había habido una circunstancia en mi vida que me forzara a asomarme de manera personal a ver cuán dependientes somos del lenguaje y en qué estado se coloca en una sociedad urbana a quienes no pueden leer o escribir, aquellos a quienes por cuestiones económicas o políticas, como ha sucedido tantas veces con las mujeres, se les niega la posibilidad de estudiar siendo confinados a un estado de vulnerabilidad perpetua. En un principio fue el verbo, dicen las escrituras, que he estudiado con enorme curiosidad, como la obra literaria que son, solo que para mí resulta que el verbo es en un principio, en el medio y al final. Leo, escribo y luego soy. Segunda caída, el género. Al día siguiente de mi regreso en taxi al hotel, el mismo que me llevó de la tienda departamental a la dirección anhelada para componer la computadora, empecé la agenda de entrevistas en el Ministerio de Industria y Comercio. Me condujeron hasta un salón especial dentro del edificio. Los japoneses nunca reciben en sus oficinas personales, donde una muchacha en uniforme, una office lady, como se les llama, me sirvió té mientras esperaba el arribo del subsecretario en cuestión. Tenía media hora programada, el estándar internacional para entrevistas de alto nivel. Quería que me explicara el papel de la política industrial y de algunos de los incentivos gubernamentales en la planeación de inversiones, en la capacitación continua y otros elementos que fomenten la formación del capital humano por parte de las empresas de su país. El funcionario llegó 5 minutos después de la hora convenida.
rodeado de un grupo de jóvenes funcionarios para auxiliarlo si lo necesitaba, con información adicional. A mí me acompañaba también un intérprete. Después del saludo, el intercambio de tarjetas y la prueba indispensable de que la grabadora funcionaba, factores todos ellos que se llevan siempre un par de minutos, se me indicó que solo tendríamos el tiempo acordado previamente. Cuando estaba ya lista para entrar en materia con la sustancia del encuentro, el traductor del ministerio se me adelantó y planteó la primera pregunta. Fulanito de tal, san, ¿cómo se les dice a los señores importantes en Japón? Quiero saber cuántos años tiene usted. Siempre he parecido más joven de lo que soy y aunque no me quito ni me pongo años a conveniencia, me pareció peculiar la pregunta. Respondí rápidamente para poder dar paso al cuestionario que había cronometrado la noche anterior con precisión, temiendo que el tiempo se reduciría necesariamente por el proceso de traducción simultánea. Ok, understand, ok, dijo el funcionario en inglés. Antes de que yo pudiera abrir la boca, volvió a interrogarme a través del intérprete. Quería saber, ¿es la primera vez que visita Japón? No, ya había estado aquí antes cubriendo algunas conferencias internacionales. ¿Qué había estudiado y en dónde? Periodismo y economía política internacional en universidades de México y Estados Unidos. ¿Cuál era mi cargo dentro de la organización y a quién le reportaba? Reportera, al editor de finanzas y negocios del periódico. ¿Por qué habla también el inglés? Gracias, tuve una educación bilingüe. A cada nueva pregunta me iba poniendo más nerviosa por el factor tiempo. Se suponía que el entrevistado era él, no yo. Contesté todo, pero mi paciencia por el small talk, esa plática de cortesía que muchas veces precede una entrevista formal, realmente se agotó cuando llegó a ¿Es usted casada? ¿Tiene hijos? Eso sí que me descolocó. No porque no tenga elaboradísima, no solo en el discurso, sino en la práctica la respuesta a por qué no tengo una relación convencional y por qué opté por no tener hijos. Por ser eso, porque es una opción, sino porque además de que esa respuesta no se resuelve con monosílabos, entre presentaciones, cortesías y vaguedades, ya íbamos en el minuto número 14 del tiempo acordado. Entrenada en la escuela del periodismo, pero también del feminismo anglosajón, brinqué y le contesté que mi estatus civil no tenía relación con el trabajo que tenía que desempeñar, por lo que le agradecería que nos concentráramos en los efectos de la política industrial japonesa relacionada con los métodos de administración de las empresas de su país. Sobra decir que los restantes 16 minutos de la entrevista no fueron particularmente felices. Sin embargo, lo peor fue que con variantes la misma escena se repitió varias veces en el curso de las entrevistas de investigación para el reportaje. Pronto empecé a sentir una extraña conciencia de mi género y una necesidad desconocida de explicar, casi de justificar a manera de preámbulo, por qué es que siendo mujer mi capacitación y experiencia me permitirían realizar ese trabajo en particular. Dado que la ecuación reportera de negocios y mujer les provocaba una enorme curiosidad a las fuentes de información, cuando no desconfianza, mi estrategia fue preparar un pequeño discurso de introducción con información personal y profesional que atendiera a las preguntas más recurrentes y acortar así el margen de error. El punto más álgido del asunto llegó un mediodía en una planta de la armadora Nissan. Una mujer del Departamento de Relaciones Públicas, egresada de las mejores escuelas de Japón y con maestría en comunicación internacional, me acompañó toda la mañana por las líneas de producción. Respondió a mis dudas y describió los procesos industriales, subrayó con agudeza la vertiente cultural y organizacional entre los diferentes métodos de trabajo de su país y los que había observado en su paso por Estados Unidos. Era la primera mujer fuera de las office ladies que me sirvieron té durante todo el viaje, con la que había hablado. Evidentemente bajé la guardia y me olvidé del cuidado que debía tener en cuanto al tema del género. Al mediodía nos sentamos a comer con el vicepresidente de la automotora. Yo seguía hablando de lo que había observado en la planta y lo que me parecían los diferentes acercamientos a la solución de un problema entre la ingeniería japonesa y la estadounidense. En un ambiente relajado, sin zapatos, sentados en el piso porque estábamos en una mesa casi a ras del suelo, a la que la indispensable geisha nos traía todo tipo de manjares, hablábamos de un asunto trivial, pero representativo: las diferencias entre las cerraduras de las puertas en modelos de automóviles de lujo, divagando sobre cómo se lograba sellar la cabina de un Lincoln Town y cómo la de un Máxima. Sin mayor conciencia recordé un comentario de mi guía matutina y le pregunté algo al respecto. Yo no tengo opinión, contestó. Me quedé atónita.
Claro que tenía opinión, claro que podía contestar, pero no lo haría frente a un hombre. Me miró un momento directamente a los ojos y entendí el tamaño de mi estupidez y mi insensibilidad para con ella. La puerta del privado se descorrió y una delicada figura en kimono deslizó el tempura helado frente a cada comensal. El ingeniero me contestó la pregunta y yo sentí, literalmente sentí, por primera vez en mi vida, sin matiz alguno, el peso de ser mujer en una cultura patriarcal. Aquí no había corrección política que lo disimulara, ni hipocresía y buenas maneras. No importaba qué tan profesional pudieras ser o cuánto te hubieras preparado para tu trabajo. Al final del día, las tres éramos simplemente eso, mujeres, tercera caída, extranjera en mi patria. Varios años después de regreso en mi casa, México, experimenté dolorosamente las mismas sensaciones que había conocido en Japón, sensaciones de las que no había vuelto a acordarme mayormente. Del periódico financiero había pasado a uno de información general, en esa diáspora que tanto ha mermado la profesionalización y la institucionalidad de la prensa mexicana. Mis nuevas responsabilidades incluían el área de investigaciones especiales, en una época convulsa de la historia nacional. Entre Colosio y la presidencia se había interpuesto un magnicidio. No solo eso, 1994 había sido para México un annus horribilis, poblado con demonios sueltos y culminado con la violenta devaluación del peso y la resultante postergación de nuestros sueños primermundistas. Y ya para la mitad del sexenio de Zedillo, el Congreso, por primera vez en las 7 décadas de hegemonía priista, no era dominado por el partido del presidente. Ante este panorama, la lucha por los centímetros cuadrados en los periódicos, siempre intensa, cobraba un dramatismo aún mayor. El equipo que yo encabezaba logró ir colocando poco a poco un tema que me había llamado mucho la atención y al cual la prensa del Distrito Federal le había otorgado una cobertura episódica y nada destacada: las decenas de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Recuerdo muy bien los primeros textos de Sergio González Rodríguez y las pláticas en las que ambos nos sorprendíamos a cada vuelta de la tuerca de sus investigaciones por lo que significaban esos huesos en el desierto. Como después tituló Sergio, el libro que reúne su acucioso y muy controvertido trabajo reporteril fue en mi oficina de paredes de cristal, donde hablamos por primera vez con Robert K. Ressler, ex agente del FBI especializado en asesinos seriales, y así conoció él del caso, para el cual meses después sería buscado por el gobierno estatal como consultor. De ahí salimos al hospital de Joco, en el que por primera vez me encontré con el ácido olor de una morgue. Camino al escritorio del doctor David Trejo, unos metros atrás de las gavetas y las planchas. Trejo, un notable médico forense mexicano, desplegó frente a mí las primeras fotografías de los levantamientos de cadáveres. Su registro hizo evidente la falta de pericia, pero también la negligencia de las autoridades por resolver los asesinatos de esas señoritas extraviadas, esas mujeres jóvenes, morenas, de pelo largo. Una a una las notas que formaban parte de la serie de reportajes sobre las mujeres de Ciudad Juárez, de pluma de varios de los reporteros que trabajan en investigaciones especiales, fueron armando un rompecabezas que a 10 años de la aparición del primer cadáver sigue sin resolverse del todo. Además, desde el principio los poderes locales trataron de minimizarlo mostrando su desprecio, no solo por la muerte, sino por la vida de las víctimas. Pero los funcionarios no estaban solos. También hubo compañeros periodistas dispuestos a avalar la versión oficial de que la historia se sobredimensionaba. Un jueves de marzo de 1998, en la junta editorial del fin de semana, se anunció que otro de los equipos del periódico presentaría un reportaje sobre los asesinatos de Ciudad Juárez. Las noticias no son coto privado, nadie puede o debe pretender monopolizarlas. Es una regla clara en el periodismo profesional y se había ejercido a cabalidad en el tema de las mujeres de Juárez, pero también es regla el que en el espacio de intercambio previo a la publicación se vale, es más, se debe presentar en la redacción lo que puede enriquecer el material que finalmente llegará a los lectores. En ese espíritu pregunté la fuente de la información, un reporte de la Procuraduría del Estado. Se me respondió con evidente molestia porque el trabajo ya se daba por concluido. Discutí la contradicción de los números que ellos registraban, 87 casos con 30 clasificados como resueltos versus los de las organizaciones no gubernamentales, y propuse que en la nota de la primera plana se abordara la diferencia en los registros,
La respuesta fue negativa. Venía de los mismos a los que les parecía hembrista que se realizara una cobertura con notas alusivas al Día Internacional de la Mujer, de quienes, cuando subrayé lo que a mí me parecía el machismo, de un pie de foto publicado en nuestro diario, respondían tan extrañados a mis señalamientos como si les hablara en otro idioma, en japonés, a lo mejor. La fuente, me dijo un colega impaciente, era el propio procurador estatal y había un documento que avalaba su dicho. Las autoridades, argumentaba, ya sulfurado el responsable del área que traía el reportaje, restaban adecuadamente, por ejemplo, los casos de asesinatos, de travestis y los de violencia intrafamiliar, usados por algunas mujeres para abultar las cifras y exagerar el problema. Me quedé fría al escucharlo, mas al comprobar que estaba en minoría y que mi visión respecto a la trascendencia de lo que implicaban estos crímenes de odio no era compartida, no habría vuelta atrás. Se publicaba el reportaje tal como se había planeado, sin contexto alguno. Ese domingo no supe cómo leer el periódico y definitivamente sí supe lo que significaba ser mujer en mi país, pues según las autoridades gubernamentales y mis compañeros periodistas, la alarma con la que se empezaba a presentar el caso, de la que yo me hacía eco, y la incipiente atención internacional, no encontraba sustento en la realidad. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. Los invito a que me dejen sus comentarios. Muchas gracias por escuchar.